En este vídeo os quiero enseñar la margen derecha del río Guadalquivir, que creo que es muy desconocida o está muy poco publicitada en Sevilla, pero que es un pulmón verde de la Cartuja y de nuestra ciudad en contacto directo con la urbe y que por tanto resulta de interés para todos que lo veáis. Seguro que te gustará ver este vídeo de hoy. Quédate a ver la Expo Verde, los jardines del Guadalquivir. Hola a todos, hoy os quiero presentar esta videoclase porque estamos ya en abril, como decían los romanos, aprilis, el mes de la apertura de las flores. Hoy estamos en la margen izquierda del río Guadalquivir y vamos a cruzar el famoso puente de la Barqueta porque me gustaría enseñaros toda esa masa verde que tenemos justamente enfrente, que se incluye dentro del plan de reforestación de 1985 para la Exposición Universal de 1992. Ese plan verde, bueno, pues era el pulmón de la Cartuja. Se empezó a sembrar, a plantar de árboles de crecimiento rápido para que tuvieran un tamaño considerable el día de la inauguración del certamen. Y bueno, pues consta de, podemos decir, 3 jardines: el Parque del Guadalquivir, la Galería o Bosque Mediterráneo y por otro lado, el último y más interesante, con más de 600 especies, el Jardín de las Américas. Aquí empieza un recorrido, un itinerario por la margen derecha del río Guadalquivir. En ese plan verde de reforestación, bueno, pues se habilitaron unos 300.000 metros cuadrados de zona verde, en la que nos encontraríamos en aquel momento, porque ya muchos han desaparecido, unas 1.700 especies, unos 25.000 árboles y unos 300.000 arbustos. Como veis, es una zona maravillosa, con una cobertura vegetal todavía muy interesante, que vamos a dirigirnos directamente hacia allí. Venimos recorriendo todo lo que es el puente de la Barqueta. Ya nos encontramos en la margen derecha del río, la galería vegetal, luego nos vamos a encontrar el Parque del Guadalquivir y por último el Jardín Americano. Y fijaos ya cómo está la bugambilla, el color tan espectacular que tiene en el mes de abril y mayo. Bueno, pues hoy, como decía, vamos a ver el plan verde de la Expo del 92. Vamos a ver la Expo Verde, podríamos decir, y además, fijaos, comentaros que se considera el proyecto de reforestación más importante del momento. Para acceder al parque hay que adentrarse por la puerta norte, que es una de las 3 entradas que tiene de acceso al Parque del Guadalquivir, que es el primero que os quiero enseñar. Yo he tomado la avenida de acceso al puente, la avenida de acceso al parque temático de Isla Mágica. Un poquito más adelante nos encontramos el antiguo pabellón del COI de la Expo del 92, que hoy se emplea como discoteca, y justamente en el lateral de esa discoteca pues tenemos el acceso al parque. En el mes de marzo, comienzos de abril, toda esta avenida está repleta de flores de este árbol que es la pseudoacacia. Las amplias avenidas nos conducen a la zona de salones ajardinados, donde nos encontraremos grandes espacios verdes y además algún que otro monumento de la Expo del 92.
Este parque o Jardines del Guadalquivir cuenta con unas 7 hectáreas. Fijaos, es inmenso. Comentaros que se inaugura en 1989, años antes de la inauguración del certamen. Y por otro lado, deciros que un jardín también tiene valor cultural. Así que la idea de los diseñadores de este espacio fue que se convirtiera en un compendio de la historia de la jardinería. Tras la clausura de la Expo del 92, el Parque del Guadalquivir fue totalmente olvidado. Tanto es así que se ha llevado 16 años abandonado. En alguna ocasión se regaban las plantas y los árboles, pero no se le ha echado ninguna cuenta. Así que en el año 2008 se reinaugura, se vuelve a abrir, pero va a tener en el 2010 una segunda etapa de abandono, de dejadez absoluta por parte de las administraciones. Así que este es el estado en el que se encuentra hoy los jardines o Parque del Guadalquivir, a la orilla del río y a la espalda del antiguo pabellón del futuro. Cuenta con más de 25.000 arbustos y 5.000 árboles. En esa segunda fase, en el año 2008, se replantaron muchas especies porque en esa fase de abandono, en esos 16 años de olvido, mucha de esta vegetación se había perdido para siempre. El Parque del Guadalquivir está dividido en 7 jardines. Nos encontraríamos más al norte dividido en 2 ejes transversales, un gran salón o jardín contemporáneo, jardín del ocio, junto con el pirulí y el laberinto. Más abajo nos encontraríamos a continuación el jardín de las plantas aromáticas, de las rosáceas, el descanso y el reposo, el jardín acuático y por último el jardín de los orígenes del suelo. Hubiera sido un buen momento para haber convertido en este parque en un museo de arte contemporáneo al aire libre, ya que alrededor de él nos encontraremos piezas de arte contemporáneo de aquellos artistas que expusieron aquí en la muestra en 1992. Aquí nos encontramos este monumento de la austríaca Eva Lott, muy dentro de su producción artística con curvas, contracurvas, escaleras, cuestas, subidas y bajadas. La artista austríaca hace este monumento para la Expo del 92 dentro del Parque del Guadalquivir con el nombre de No me ha dejado. De hecho, cuando vemos este monumento desde el aire, parece perfectamente eso, el jeroglífico del símbolo de nuestro escudo.
Este es el aula climática de la Expo del 92. Como podéis ver, ahora tiene una decoración muy infantil. ¿Es que se dedica a guardería? Aunque su maquinaria ya no funciona, aquí nos encontramos lo que fue el antiguo Pirulí o la Torre Banesto. La Torre Banesto fue un punto de encuentro importante, ya que se recibían más de 2000 visitantes por día para subir con esta plataforma giratoria hasta la parte superior de la torre con vistas panorámicas del Guadalquivir y de todo el recinto expositivo. El agua era el principal elemento en todo el recinto de la Expo, pero como veis, aquí pocos recuerdos de agua queda ya. A lo largo de nuestro recorrido nos encontraremos un gran número de fuentes, son aproximadamente 40. Lo que ocurre es que se encuentran en un estado y en una situación de abandono total. Una pena que una de las fuentes principales de todo este parque además cruce de los dos ejes principales con esta bola que se encuentra en este estado casi de abandono total, podríamos decir, no se encuentre actualmente en uso. No solamente la fuente, sino como veis alrededor se conserva mobiliario antiguo de la Expo del 92. Estas 4 farolas de candelabro con las famosas tulipas de lenteja que, como veis, ninguna de las del parque pues la ha conservado. Entre los dos ejes principales nos encontramos una zona conocida como el laberinto. Es esta zona de cipreses recortados y fijaos cómo el laberinto se asocia normalmente con un tema mitológico, ¿no? Con la mitología, y también por tanto asociado a la jardinería del Renacimiento. Desde aquí arriba tenemos una vista maravillosa de todo el parque o jardines del Guadalquivir. Vamos a ver qué nos encontramos.
este eje transversal nos encontramos un jardín en terraza de origen hispano-musulmán, pero a su vez con una galería de cipreses, como veis, una imagen muy italiana, pero no estamos en Sevilla, junto al Guadalquivir, y lo que se han perdido son todas esas cascadas o fuentes que caería el agua para crear aquí un ambiente cómodo y fresco, sobre todo en los meses de verano. Al final de esta avenida pues llegaríamos junto al Guadalquivir y llegaríamos a esa rotonda donde nos encontramos el siguiente monumento. Al final de la larga avenida de ese eje transversal este-oeste nos encontramos esta rotonda en el que nos encontramos dos elementos verticales, hoy con la lástima de que están llenos de graffiti, pero que es un monumento del artista italiano Ettore Spalletti. Ettore Spalletti trabaja a partir de los años 60 y tiene un arte muy conceptual, casi abstracto. Representa con estos dos elementos prismáticos verticales y monócromos en torno a lo que es el conjunto de la ribera del Guadalquivir y en contacto con el río y con la naturaleza, la representación del bebedero de las aves. El artista Per Kirkeby realizó este monumento homenaje al ladrillo, el material que sacamos de las riberas del río Guadalquivir. También por otro lado nos recuerda nuestro estilo mudéjar, algo muy autóctono y muy nuestro. Y por otro lado también pues parece una alegoría de lo que con el tiempo iba a ocurrir aquí, ¿no? Una especie de demolición, una especie de monumentos en ruinas. Como también podéis ver, hay caminos de cipreses. A través de esta gran pirámide, que es símbolo de equilibrio y estabilidad, accederíamos al Jardín de las Rosáceas. Pero no os voy a mentir, no quedan muchos rosales. Entre jardín y jardín destacamos también una zona de frutales, en este caso el naranjo amargo, que como sabéis es un símbolo de la ciudad de Sevilla. Quizás Sevilla sea la ciudad con mayor número de naranjos plantados por sus calles.
considera uno de los jardines más originales y más nuestros de todos los que podemos ver en el Parque del Guadalquivir. El jardín del descanso y del reposo, y también el jardín de la lectura. Como veis, canaletas, canalillos de agua, fuentes bajas que hoy no funcionan para nada. Por otro lado, bancos alrededor y todo estaría tapado con una gran cobertura de laurel justamente al fondo, la glicinia, como veis, en la parte de arriba de la pérgola, y luego, bueno, pues crearía un ambiente íntimo y fresco. Además, alrededor había un lugar donde se podía coger un libro y sentarte aquí para leerlo. Por tanto, debería ser un lugar, un remanso de paz en todo lo que era el conjunto y el recinto expositivo. Luego encontraríamos 5 árboles de naranjo y un gran tocón. Ese tocón fue un monumento, o mejor dicho, ese tocón fue una escultura, fue una obra de arte contemporáneo de Stefan Valkenhol, en el que se representaba a un hombre con camisa blanca y pantalón negro. Y solo nos queda esto que os enseño. El siguiente jardín sería el jardín de las plantas aromáticas y las plantas medicinales. Nos recuerda entre muro y muro esos tapiales de los conventos y monasterios. Estas serían las boticas originales que se usaban entonces en aquellos conventos de Sevilla. Así que nos encontraremos a un lado romero, nos encontraremos también salvia y otras plantas aromáticas. En este momento pues se está intentando conseguir sembrar estos parterres con otras especies diferentes, por lo que carece de sentido que si se llama de las plantas aromáticas y medicinales, pues que se le cambie a otro tipo de especies, ¿no? Como castáceas y otro tipo de cosas totalmente distintas, por lo que desvirtúa un poco el sentido con el que se creó este jardín. En esta última parte encontraríamos el jardín acuático. En la zona inundable y en la zona también que representa ya el cultivo después de los orígenes del suelo. A través de una pasarela podemos ir a un ámbito principal y central y se divide en 2 estanques. En esos estanques nos encontraremos una serie de palmeras y en el agua nos encontraremos flores acuáticas como los nenúfares. Bueno, pues fijaos también como al otro lado nos encontramos un trozo de roca que podría ser proveniente de las canteras de Macael. Por el lado sur hay también una puerta de acceso que da justamente a esa galería, a esa ribera del río Guadalquivir. Si accedemos por el lado sur y hacemos el recorrido al contrario de lo que hemos hecho hoy, lo haremos, digamos, cronológicamente. La primera parte muy selvática, muy salvaje, como veis, donde abunda libre y naturalmente toda la vegetación, tiene también rocas, pedroches. Es el primero de los jardines de esta historia, de este compendio de la historia de la jardinería, que por tanto sería
el jardín de los orígenes del suelo. Luego desde aquí pues pasaríamos al que hemos visto anteriormente, al jardín acuático, que lo tenemos justamente al lado, y así sucesivamente por el de las medicinales y aromáticas, las rosáceas, y los dos ejes principales con la parte del jardín contemporáneo, la parte que representa al jardín contemporáneo. Bueno, pues os invito a venir hasta este lugar, hasta esta parte de Sevilla, que como veis pues necesita un poco de publicidad para que también las autoridades pertinentes pues lo conserven, lo protejan y le vuelvan a dar el esplendor que un día tuvo. Muchas gracias por seguir ahí y como siempre os digo, solamente un like y un comentario ayuda a que yo pueda seguir haciendo más vídeos para vosotros. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Estoy intentando salir del laberinto. Me he encontrado varios pasillos cerrados como ese. Bueno, es muy divertido, la verdad. Es muy divertido. Y ya por fin he encontrado la salida. Bueno, no me ha costado mucho, la verdad. Pero ha sido divertido por lo menos.